¿Cómo están? Bienvenidos a Pantallas, un programa donde hablamos de todo lo que sucede dentro de la industria audiovisual y cinematográfica, un programa que hacemos en coproducción Canacine Jalisco con Jalisco TV. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante de cómo romper la brecha con toda esta nueva forma de hacer y de ver cine. Y para eso tengo a dos invitados que quiero mucho, respeto mucho. Tengo al director y productor Héctor Rodríguez. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí también. Alguien que admiro mucho, gracias por estar aquí. A un gran investigador y profesor de cine, Guillermo Baidovitz. No necesitas presentación, gracias, maestro. Maestro. Encantado de estar contigo y compartiendo con Héctor. Pues estamos detrás de cámaras platicando ya de todo este tema que nos ha tocado. Y sobre todo se me hace muy interesante dentro de su visión y porque pues básicamente han tenido al cine toda su vida en las diferentes etapas de comportamiento de la industria y actualmente vemos como esta brecha, de repente unos colegas con la resistencia de estas nuevas formas de hacer cine, de ver cine, de cómo la gente también lo está consumiendo, ¿no? Y me gustaría tocar este tema y llegar al punto de cómo pues romper, ¿no?, esta brecha que se está sintiendo actualmente como realizador y como consumidores. Pero antes de todo, ¿qué piensan ustedes? ¿Realmente qué es el cine? Actualmente, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Qué es el cine y por qué al ser humano desde que inicia este arte ha conectado tanto y por qué nos gusta tanto como personas el cine? Maestro, por favor, maestro, primero la parte del investigador. Bueno, así en términos muy abstractos, creo que la respuesta correcta sería depende, ¿sabes? Es decir, a lo largo de los 120 años que tiene el cine, 130 años quizás, si nos vamos a tomar en cuenta los aparatos más primitivos que hicieron posible el cine, ha ido cambiando totalmente, ¿no? O sea, en un inicio era nada más el asunto de la imagen con movimiento, pero a eso después se añade una carrera o una competencia por tratar de darle una condición artística. Sí. Y luego también de alguna forma en competencia con la literatura y con el teatro, digamos que se descubre y se desarrolla todas las posibilidades del cine como un medio narrativo. Y luego, porque esto ha ido cambiando, también se descubre que el cine es un medio de propaganda, de penetración social, de comunicación social muy importante y funcionó durante muchos años. Y luego aparece la televisión. Y entonces empiezan a preguntarse, a ver, el cine como que ya tiene muchos años y ya se convirtió en algo que algunos consideran arte, otros una forma de un espectáculo, un entretenimiento ya muy establecido, con clientelas amplísimas, etcétera. ¿Qué es la televisión? Pues la televisión es un primo del cine, pero parece algo que para mí es fundamental con la televisión y que creo que también explica que el cine no está ligado necesariamente a un tipo de maquinaria, de tecnología o de soporte, que es la existencia de una pantalla. Hay pantalla, hay cine. No hay pantalla, no hay cine. Tenemos ahí un rollo de película. Si no hay pantalla, no hay cine, aunque haya película, ¿sabes? Cierto, sí. Entonces, la pantalla es fundamental. Y hacia fines del siglo XX, entonces viene la diversificación de las pantallas. Las pantallas se hacen planas, las pantallas se hacen grandes, chiquitas, pequeñitas, en el celular, curvas. Y ahora las pantallas van con nosotros. Entonces, para tratar de hacer un resumen es, claro, depende de en qué momento nos estemos preguntando qué es el cine, pero sustancialmente es una pantalla. Sí, no lo había visualizado así, pero sí, necesitamos la pantalla, ¿no? Se me había a mí
venido en mente todo este tema de las historias y por qué conectamos tanto. Y sí, pero o sea, realmente para que sea cine, ¿no? Siempre pues necesitamos la pantalla o dónde. ¿Por qué crees que hemos conectado tanto como humanos con este arte? Es un principio básico y de hecho yo como hacedor o realizador, obrero, artesano, como lo quieran llamar, que vengo justo como de la vieja escuela, porque ahorita ya hay que actualizarnos, porque además el cine nos ha exigido eso, ¿no? Actualizarnos en las nuevas formas, por muy de la vieja escuela o de los viejos aprendizajes. Pero también creo que hay como técnicas que no se deben de olvidar, o hay formatos, hay maneras que no se deben de olvidar, y tiene que ver justo, ahorita que esa es la conexión, con el contar historias, ¿no? Es básico, la conexión viene con la historia, ¿no? que se está contando, el cómo se está contando esa historia y a quién se la estás contando. No es lo mismo contarle una historia a un niño de 3 años, ¿no? que contársela a lo mejor a un hombre mayor de 70, 80 años, ¿no? La narrativa, cómo lo cuentes o los elementos que uses no va a ganar o perder la atención. Y justo ahí es donde vienen como las variaciones que comenta el maestro Vaidovich a partir del tiempo, ¿no? La atención de tener enfrente una pantalla gigante como lo es el cine, estar compartiendo la sala con otras mínimo 30 personas, ¿no? Las luces apagadas, el sonido envolvente, y exigirte que no te distraigas ni cuando se abre la puerta del cácaro, no la de emergencia, no la del cácaro, que a veces se abre y te da más luz de la necesaria. Mucha gente no va a saber qué era el cácaro. El cácaro es el proyector, es el que proyecta, el que utiliza el aparato, que antes eran los aparatos de 35 milímetros, justo como dijo el maestro Vaidovich. Pues antes el cine estaba en esto, que eran 24 fotogramas, ¿no? Que se reproducía a una velocidad para que tuviera estos movimientos, y surge en esto. De hecho, México tiene una parte muy importante en la historia con los hermanos Lumière, que son los que descubren todo esto, y con Porfirio Díaz, ¿no? Que lo trae, que se enamora completamente del fenómeno, ¿no? visual que generaba el cine. Entonces, estos elementos, con el paso del tiempo, pues exigen una atención inmersiva, ¿no? Que es prácticamente lo que estamos buscando todo el tiempo, que sucede con el teatro, ¿no? Que sucede con los famosos eventos 4D, con los eventos estos de resuelve los clues, las pistas, y te meten al cuarto. O sea, son historias inmersivas los que te exigen la atención completamente al frente, ¿no? ¿Qué va pasando? Y esto ya era algo que se venía a venir, que justo las pantallas cambian de tamaño. Puedes tener ya una buena pantalla de muy buena calidad sin necesidad de un proyector en tu casa, ¿sí? Y tú puedes controlar el contenido. Y yo creo que es ahí donde se rompe todo, ahí es donde empieza a cambiar todo. Acá estás en la película y estás esperando el momento en el que crees que se cayó un poquito la trama para ir al baño. ¿No? O si te están presionando para que contestes el teléfono. Tienes que esperar. Estás oscuro. Tenías que esperar. Y la película corre. El cácaro, el proyeccionista no va a detener la película, ¿no? En tu casa. De hecho, antes, pues para eso existían los intermedios, ¿no? O sea, muy para que. Sí, había intermedios en el cine. O sea, ve al baño. Y para que fueras a comprar palomitas, ¿no? Que sigue siendo el negocio del cine. Y por ahí alguien decía que también empezaban, que era un respiro para poder comentar de lo que pasaba y de que. Pero sí, yo creo que dentro de todo eso, pues sí, siempre ha estado el tema, pues que propaganda comercial, de venderte, ¿no? Que funcione. Pero bueno, entonces empieza todo este cambio, y bueno, seguimos consumiendo, nos encantan las historias de una u otra manera, o sea, transformándonos, ¿no? Pero ¿qué creen que inmediatamente, o sea, antes de llegar a este mundo de plataformas, en el cine, ¿qué han visto antes de esto? ¿Cómo ha cambiado el cine dentro de los teatros, no? O sea, ¿cómo cambió? Si hubo una forma, por ejemplo, quitaron los intermedios. Quitaron el letrero de final.
del final. Sí, antes siempre te decían fin. Ah, y eso ¿terminaba desapareció siempre eso? hasta los años 60 y desapareció. Empezaron a hacer luego también como salas más pequeñas. Empezaron. Más cómodas, con sillones reclinables, ya te puedes hasta acostar y igual y hasta dormir, ¿no? Sí, Gente sí, que va al sí. cine a dormir. Pero que no duermen a gusto en sus casas. Pero todavía buscabas esa experiencia. Sí, hay un ritual. De hecho, todavía siempre vamos a decir esto, los que nos tocó, ¿no? De la pandemia hubo un cambio, ¿no? Sí, o sea, ¿creen que ha sido desde ahí lo más los fuerte? hábitos de consumo. La gente ya también le empezaba a dar flojera y también ir al cine también comenzaba a ser caro. Ok. ¿no? También ya comenzaba a ser como un tanto exclusivo, no era para cualquiera, por más que hubiera cines familiares, porque el ritual del cine empezó también a crecer y también por exigencias personales de entretenimiento, ¿no? Llegar en tu auto, pagar el estacionamiento, los principales cines o complejos cinematográficos o de salas de cine se empezaron a hacer en plazas, donde también había restaurantes, o el combo, el gran negocio de las salas, las palomitas, los refrescos, los combos con los hot dogs y los nachos y todo ese rollo. O sea, ya era una salida que no nada más incluía los tickets de la proyección, ¿no? Sí, o sea, no. tenías que inyectarle más. Claro. O sea, había una derrama económica adicional o había un gasto adicional, ¿no? Sí. Entonces, eso sí se iba volviendo quizá un poco complicado. Empezaron a llamar la atención con estos famosos blockbusters, ¿no? Estas grandes producciones para poder justificar el costo del boleto. Claro, y luego, bueno, llega justo ahorita que dices de los blockbusters, o sea, también esta forma también ya gusta más, como dices, por esto y a lo mejor otras razones, de ver en casa. Y llegan estas compañías donde rentas. Eso ¿no? fue de los VHS, o sea, ¿no? De los betas. y ya mejor verlo en casa. Videocentros. Videocentros, sí, claro. Sí, claro, que Blockbuster. Blockbuster desaparecido, sí. Que regresa, amenaza con regresar. Bueno, Netflix inició como una especie de... Eso te iba a decir. Yo creo que este tipo de empresas es como el pre de una plataforma, ¿no? O sea, esa renta en casa, de quedarte en casa y ver tu... A mí hay algo que me duele de todo este proceso, y a lo mejor el maestro Vaidovich me dirá si le duele lo mismo. Se perdió mucho el ritual personal de los que somos cinéfilos o amantes de las historias, por lo que quieras, por la fotografía, por el director, por el actor, por la música, por lo que quieras. De comprar el DVD o el Blu-ray ahora, o el VHS, el Betacam en su momento, con sus ediciones especiales a lo mejor, y conservar ese material físicamente en tu casa. Claro. ¿no? Porque ahora dependes de del catálogo que tiene la plataforma, o si lo compras virtual en una tienda de estas, de la manzanita, de la que tú quieras, está ahí virtual, no está físico como para que se lo preste como antes, ¿no? Que era un tema de te presté la película tal y no me he regresado, ¿no? Sí, pues ahora ya va en link y de repente pues si está bloqueado, ¿no? Ese sentido de pertenencia del cine, que también era parte del proceso, se perdió en el camino, ¿no? Sí. Ya me quedé únicamente con las películas que alcancé a comprar. Y si quiero comprar una en especial, buscarla ya es un tema. Claro. Oigan, pues vamos a seguir hablando de toda esta transformación de ver y de realizar cine después de esta pausa. Muy bien. Y regresamos a pantallas. Estamos hablando de esta transformación, de cómo vemos y realizamos cine. Entonces, ¿cómo empezamos estas nuevas formas de la plataforma? Yo por ahí recuerdo, no sé cuál habrá sido la primera, pero sí recuerdo cuando empezó Netflix y que era, pues también, ¿no? El formato de renta. Pero pues había cosas, en mi opinión, como muy viejas, que yo decía. Bueno, la primera fue YouTube, o sea, indiscutiblemente. ¿Eso fue? Y de hecho es la más sólida ahorita. Sí. Ok, y sí, ha dado batalla, ¿eh? Sí, muy bien hecho. Sí, sí. Entonces, ¿qué ha sucedido después de la aparición de plataformas? De cómo han visto el comportamiento y también de ustedes mismos como consumidores y bueno, también en el lado de realizador del cine. ¿Hay alguna otra forma que vieron de cambio así en cuanto a comportamiento humano de ver y consumir cine después de esto? Mira, hay algo que a mí me diría que es una preocupación frente a las plataformas, es que la verdad nunca tienes una noción muy clara del público.
Tú vas a la sala de cine y hay 3 personas, 2 personas, 50 personas. Sí. En el videoclub hablábamos, llegas y ya no está la película, quiere decir que alguien más súper la vio. cotizada, sí. En plataformas no sabes. Ellos, Tienen y además sus ellos revisiones. manejan las cifras. Sí. Entonces ellos te dicen una serie de datos, pero yo siento que al menos para la visión de los espectadores, etcétera, estamos un poco perdidos respecto a esa experiencia social en la plataforma, ¿no? Sí. YouTube lo tiene porque te da una cifra de cuántos han pasado por ahí. Cierto, por ahí te puedes meter y ver, ¿no? Como cualquier. Pero Netflix o Amazon no te dicen. A cuánta menos gente ha que visto la tengas, o sea, película. seas realizador y le Pero hayas también pasa vendido algo. No hay un orden, y lo dices muy bien, Memo, porque, por ejemplo, abrieron el tema de los perfiles, ¿no? Sí. En mi perfil, por ejemplo, donde yo puedo hacer que vea puras películas clásicas que me gustan, lo puedo agarrar mi sobrinito y ahí ver La Vaca Lola, ¿no? O ver Sí. cualquier cosa de contenido infantil. Y de pronto es un perfil que le parece fácil a cualquier miembro de la familia y puede ver otra cosa. Y eso creo que justo destruye el algoritmo de un Claro. perfil de un tipo con cierta Para edad, que con sea ciertos fiel. gustos, que le va a gustar ciertas cosas. Y ya se vuelve incierto, ¿no? O sea, de pronto yo decía ese chiste, ¿no? No quiero que nadie se meta a mi perfil porque no quiero que me recomienden novelas turcas, ¿no? Claro, Sí, sí. claro. Porque justo es eso, o sea, esa parte creo que pierde validez y se distorsiona en cuanto a si un algoritmo hablamos o hacia un número hablamos, porque donde tocas justo la fibra es en una sala de cine. Ves que está en una película una persona aparente 60 años de edad con su esposa, aparente 60, jóvenes de tal edad, bla, bla, perfil socioeconómico, bla, Sí. bla, porque lo vieron en el cine que está ubicado en una zona de clase social, bla, bla, bla. Y esas encuestas y esos perfiles dan realmente solidez y materialidad, ¿no? A algo tangible. Acá es completamente, además de que lo ocultan, además de que es como medio raro, para sus propios beneficios, para sus propios experimentos, pues va. Simplemente yo creo que como realizador, justo lo que dices es, yo en qué me fijo, ¿no? Si yo como realizador estuviera detrás del algoritmo, de ver qué se está vendiendo hoy, y justo fue una plática que tuve hace 2 años. Porque tú has vendido para Iberseries. plataformas. No, es que O sí, sea. hace 2 años en Iberseries se platicaba esto, ¿no? Grandes plataformas invertían en desarrollo tremendísimo porque el algoritmo y las investigaciones arrojaba que lo de hoy era, no sé, adolescentes hombres lobo en Sí. historias góticas situadas en Tepito y Uruguay, ¿no? Órale, ¿no? Y le pagaban desarrollos, y quieres el mejor escritor de terror, y quieres el mejor escritor de comedia, y los llamaban, hacían los writers room, desarrollo, bla, 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 pasaban 2 años, porque obviamente era como el desarrollo natural para Claro, tener una buena el historia. desarrollo natural. Tenemos el piloto, está increíble, bueno, pues se ve muy padre, no paren todo. Ahora el algoritmo está diciendo Claro, que para lo chido son patitos mutantes con no sé qué en historias familiares. Entonces pónganse a escribir esto. Ahora cambia. Entonces, justo, yo siempre lo he dicho, mi principal experiencia es primero como espectador. Sí. ¿No? En este medio de realización. Yo soy principalmente espectador. Mi principal experiencia en esto es como espectador. Con base en eso, yo sí tomo como varios parámetros, más que nada del tipo de historias que a mí me gusta ver y filtro eso, ¿no? ¿Qué me gusta ver? ¿Cómo lo estoy viendo? Claro que me llama la atención como director qué están viendo los jóvenes de 18 a 20 años, ¿no? Sí. ¿Qué están consumiendo? Y como productor, en las diferentes, obvio. claro, como productor, las diferentes pantallas, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita con el tema de lo que hablábamos de los verticales, ¿no? Que, Sí. que si sí, que si no, las nuevas historias que se están contando Sí. gracias a la inteligencia artificial y que están formando parte de las nuevas narrativas, Sí. ¿no? Que si son buenas, que si no son buenas, que si... A mí me interesa saberlo, ¿no? Claro. ¿Lo puedo manejar, lo sé hacer? No lo sé. Pero creo que algo muy fuerte que yo recuerdo en mí misma de un cambio como consumidor de cine o de un producto audiovisual, porque ahora entramos también en el tema de que ahora dónde queda el cine, es algo ya artístico y luego un producto audiovisual.
Pero el tener este tipo de plataformas, recuerdo muy bien esta sensación que desapareció de me tengo que aguantar hasta que suceda, ya viene lo emocionante o ya viene este plot, lo que sea, de ir al baño, de ir por algo, ¿no? Te esperabas, aguantabas. En este caso era ok, hasta lo puedo regresar. Claro. O sea, puedo seguirlo viendo, lo puedo repetir. Y puedo, o sea, está cuando yo quiera. Entonces ya no era esa sensación de lo primero, tener que esperarme a ver, sino ahora el cine esperaba por hacer otras cosas. Sí, es indudable. O sea, el comportamiento respecto de las películas ha cambiado, ¿no? Lo cambió la tecnología, porque claro, ir a la sala de cine implica que tú te comportas de una manera determinada. Estando en tu casa, teniendo ese consumo personal en el teléfono celular, pues puedes detenerlo, verlo mañana, seguirlo viendo mañana. Entonces ocurren estos fenómenos en donde a veces las personas, una película de 3 horas, sí las ven, claro, o de 4, pero las ven en hoy media hora, pasado mañana. ¿Tú sí ves otra. todavía una película completa de 3 horas, Guillermo? En la sala de cine. No, sí. en tu casa, en una pantalla. En mi casa las evito. Ok. ¿De verdad? Sí. ¿Tú evitas ver? O sea... Sí, porque la pantalla chiquita, por más grande que uno tenga una pantalla, no es la de la sala de cine. Y la No es el pantalla... ecosistema. Sí. ¿Sientes resistencia en ver cine en pantallas, en plataforma? No, o sea, en películas extensas sí no me gusta verlas en pantallas pequeñas, ¿no? Ok. Porque el ejercicio se vuelve, pues, de atención, Sí. digamos, más exigente. En cambio, una película larga en una sala de cine se siente de otra forma. Pues justo creo que no funcionó la de Scorsese, ¿no? Es que eso iba, Ajá. justo, o sea, tienes a dónde voltear. O sea, imagina, vamos a lo mismo, vamos al mismo ejercicio. O sea, apaga la sala, ¿no? Sí. Toda la atención está al frente, la luz está al frente. El ojo por naturaleza sigue la luz, ¿no? Entonces, estás acá, te regresas. Tu cuarto de tele, si es que lo tienes, o la recámara donde tienes la televisión, o si nada de eso, tienes la pantalla, el iPad, el teléfono, tienes un espacio reducido donde todo lo demás tiene luz. Sí. Y jala tu atención. Y si estuvieras de noche viéndolo, jala tu atención. Sí. Hubieron cosas muy peculiares. Porque las nuevas generaciones o los nuevos consumidores o los consumidores en general que estaban justo en el tema de consumiendo películas en plataformas, como bien dices, el irlandés no la podían ver. Era insufrible la película. No de les 3 horas, funcionó. No les emocionó. Sí. Pero no saliera House of Cards con 10 episodios. Y lo veían en una sola Y lo tarde, veían en así las es. 9 horas que duraban o las 10 horas que sucedían esos 10 episodios. Wow. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, lo dijo Tarantino en una ocasión. Si el irlandés lo hubieran separado en capítulos de 20 minutos, lo hubieran visto todo el mundo, ¿no? Sí. Estamos sobreestimulados. Hay una sobreestimulación visual. Lo decía hace rato fuera de cámara. La culpa es de nuestros papás, ¿no? De que nos soltaban el teléfono celular por tal de que no interrumpiéramos la reunión o por no cuidarnos. Sí. Y podíamos sobreestimular y estar viendo el scrolling y estar viendo una historia tras otra y no ver nada. Perder nuestra atención, dopamina segura, ¿no? Sí. Y siento que se genera una sensación que viene del cine, y ahorita lo dijiste maravilloso, del principio al fin. Necesitamos sentir que empezó la historia y se terminó la historia. Sí. Entonces, ¿qué pasa en esto cuando te lo dan en microdosis? Es como la telenovela. Como la telenovela, en microdosis. Estabas Ahorita ahí vamos a las para ver microhistorias qué y sigue. verticales. Microdosis de 1 minuto, minuto y medio. Y ven A ver, 37 minutos claro, según los estudios. Pero a ver, entonces justo me haces reflexionar. La telenovela usaba, y es esta estrategia, Sí, ¿no? y es Sí. O sea, Televisa te tenía, o 100 quien me digas, episodios. ahí. 100 episodios. 100 episodios, O sea, exacto. estamos hablando de 5 ¿Qué meses sigue? ¿Qué viéndote. sigue? ¿Qué sigue? viendo Y algo, el principio de la telenovela de la radionovela. O sea, Claro. lo que veían, lo escuchaban. Salvo la estelar, ¿no? Que era la de las Claro. 8 o 9 de la noche, antes del noticiero, que se Sí. podía sentar la mamá, la abuelita, la familia, para ver la novela, ¿no? Sí. Y era justo eso. Mira, yo lo que pienso es que realmente lo que está sobreestimulado es el algoritmo. O sea, Ok. reconozco que hay comportamientos
exagerados o límites en algunos de las personas que ven películas, porque incluso me ha tocado ver que están viendo en el celular la película, pero están escuchando música. Wow. O sea, como Eso viene no el lo había subtítulo, visto. están leyendo el subtítulo. Entonces, 2 canales funcionan. Bueno, pero a lo que voy del algoritmo es que las compañías dependen del algoritmo y el algoritmo va a unas velocidades que, como lo mencionaba Héctor, hoy te dice que este es el perfil, mañana te dice que este otro es el perfil, porque va cambiando conforme el flujo de personas que se van conectando, van descargando o van viendo películas. Entonces, el algoritmo, digamos que produce una cantidad de información que las empresas difícilmente se están orientando. Entonces prefieren, ahí va el catálogo, ahí van cientos o miles de películas, y eso a la larga, pues lo que sí termina generando, porque pone al mismo nivel películas, series de televisión. Exacto. Pues un comportamiento muy diversificado del espectador. Se fragmenta más el espectador. Sí, y es que en su casa el espectador, olvídate lo de la luz, o sea, Juan, ven a cenar, ¿no? O sea, está el sonido también, que es parte. Entonces, es que no estás haciendo nada, ya vente, ayúdame. Hay un fin, pero fíjate, eso de todo es fragmentado ahorita. Bueno, esto está muy interesante. Vamos a seguir hablando de cómo se ha transformado el cine después de esta pausa. Y regresamos a pantallas. Estamos hablando de esta transformación de consumir y realizar cine. En el bloque pasado decíamos de esta fragmentación, ¿no? De ver las cosas también por momentos, ya tienes que hacer algo, te levantas. En fin, como realizador, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has tenido que transformar escritor a esta nueva visión y estas nuevas tendencias que tú de la mano ya con esta experiencia de trabajar con directo con plataformas, o sea, ya producir para plataformas, ¿qué has tenido que cambiar? Muchas cosas. ¿Y a qué te resistes? Fíjate que no me resisto realmente a nada. Hay algo que tengo como mi pasión, que siempre va a ser el cine, ¿no? La narrativa por sí misma, lo que decía el maestro Vaidovitz, el complementar como una obra artística y no pretenciosa, obviamente no por decir, es que hago cine, no, sino un tema de conectar con todos los elementos que conforman el cine, ¿no? El cine se vuelve, o se lo nombran el séptimo arte porque toma como un pedacito de los otros artes, ¿no? Sí. Y creo que se vuelve realmente auténtico séptimo arte cuando las cámaras están justo a la mano de cualquier persona, como cualquier otro instrumento para poder hacer cualquier obra artística, sea literatura, danza, música, teatro, ¿no? Y cuando eso sucede, eso es la parte que a mí me apasiona, ¿no? Me vuelve loco. Yo creo que no importa el formato, una buena historia siempre va a ser una buena historia, ¿no? Okay. Pues contarla bien va a ser primordial y es básico en todos los sentidos. A mí me tocó justo desde el proceso y aprender desde los 3 actos del guión de Seinfeld, ¿no? Hasta los 5 arquetipos de Maquis, los 20 puntos que tiene que cubrir y giros de Blake Snyder y todos los teóricos, ¿no? de la narrativa, primero de la escritura de guión. Y de hecho me tocó a mí hacer películas de videojuego, películas para la televisión, entender los 9 actos de una película para la televisión, porque eran justo donde tenías que dejar al espectador porque venía el corte comercial. Y esa parte es ahora sufre una transformación que viene justo este tema de las famosas microhistorias, ¿no? Sí. Capítulos específicos de minuto y medio, 2 minutos, 5 minutos que te cuentan algo, te tratan de atrapar, ¿no? Y traen justo también un requerimiento físico, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver la historia en horizontal, ¿no? Ya del mero formato. Del mero formato, ¿no? De ver la pantallota así y luego ver la televisión que era primero cuadrada y luego ya se fue también estirando para darnos esa sensación de la cinematografía. Y luego llega nuestro celular,
para poderlo tomar acostado, pero físicamente es complicado. A nadie le gusta acostado. voltearlo. Eso es muy curioso. Es trabajoso. algo curioso. Entonces es más fácil agarrarlo vertical y por eso se modifica. Yo recuerdo que vi una vez un fotograma, porque no quiero decir que era un meme, que quizás sí, que decía que George Lucas, después de tantas remasterizaciones de Star Wars, iba a remasterizar en vertical Star Wars, su primera película, Wow. ¿no? Bueno. Y me dio mucha risa porque de pronto nos imaginábamos una sala de cine enorme con una pantalla vertical gigantesca, ¿no? Y además eso físicamente es inviable, ¿no? Claro. No puedes Bueno, ahora hacer están esto. estas de 360 que no sé cómo... O sea, Esa es cómo- otra cosa. Esa es otra experiencia inmersiva, no sé, me Sí. encantaría tener eso. Pero que has cambiado alguna forma también como espectador, Guillermo, de ver, o sea, las cosas, ¿sí ves cosas verticales? Sí, claro, Sí. claro. Y has cambiado como un poquito también como esta forma en realidad de... No tengo complejos respecto Sí. digamos, del formato. ¿Qué te ha tocado ver en vertical? O sea, algún tipo como de serie o de... Pues no, YouTube. O sea, sí, como shorts de temas Son que... shorts. Bueno, algunas cosas son Sí. shorts, otras son bastante más Sí. extensas, pero los podcasts, por ejemplo, Sí. los veo verticales, ¿no? Ok. Ahora, lo que ocurre ahí es que habría que considerar, y es parte de la apreciación social de esto, decía Héctor hace un ratito, es que yo no quiero hacer cine para que digan, bueno, yo hago una película, estoy haciendo arte, ¿no? Pero es que sí, no todo lo que está en las pantallas es artístico. Ese es otro punto. Hay una muy buena cantidad de cosas que son artísticas, sea vertical, sea pantalla redonda, sea multipantalla o experiencia de estas de inmersivas, ¿no? Ahí hay cosas que tienen condición artística. Las otras cosas pueden ser entretenimiento, espectáculo, como lo era el cine en el principio, ¿sabes? Era un Durante 25 entretenimiento, años, sí. los que hacían cine no sabían qué hacer. Era atraer el público, que el público Sí. venga a la sala. ¿De qué van las películas? ¿De qué va a pasar en la pantalla? Lo que quieras. Y literalmente encuentras lo que quieras. Cuando revisas las producciones, que muchas eran brevísimas, estamos hablando que entre 1896 y 1915 la gran mayoría eran películas muy breves de unos cuantos minutos de duración. Pero la gran Que era mayoría. muy complejo hacer esto, ¿no? Que No, pero decían- más por los rollos. Así es. Los rollos duraban poquito, ¿no? Entonces, en esos contenidos podía haber imágenes de un país exótico, ¿no? Podía haber una imagen noticiosa o algo que se asemejaba a una noticia, Porfirio Díaz ahí cabalgando. Podría haber un sketch con dos mimos haciendo ahí alguna payasada. Podía haber un mago que hacía algún truco frente a cámara. Podía haber alguien que nada más dibujaba en un pizarrón y muy rápido, muy veloz, o que escribía al revés en el pizarrón. O sea, todo eso te lo encuentras. O Sí. podía haber imágenes de una operación quirúrgica. Había de todo. Retazos Había ahí de como todo. lo hay hoy en TikTok. Sí. ¿Qué de eso se convirtió en arte? ¿Qué de eso se convirtió en narración? Pues eso son cosas que van a ocurrir después. Entonces yo creo que el canal, no hay que estigmatizar el canal, el formato todavía, porque yo como generación nacida con la televisión y crecido con la televisión, sí resiento eso de que había cosas en la televisión que me parecían maravillosas y la gente decía, no, la televisión no, es la caja idiota, ¿no? Sí. Que esa era la expresión de mis padres o de mis profesores, etcétera, respecto de la televisión. Y no, había cosas muy valiosas, como comunicación o como narración. Entonces, esa es la virtud de la pantalla. La pantalla permite que
como sea que les presentes imágenes y sonidos y en la dimensión que sea esto grande o pequeño, finalmente acaba siendo una ventana para un mundo que te resulta interesante, acaba siendo un cuadro que te impresiona por la calidad del color, de la textura, de la composición general que ves, acaba siendo un escenario que te hace vivir como los actores te hacen vivir una escena y acaba siendo también un espacio íntimo, es decir, la posibilidad de que en esas imágenes y sonidos de la pantalla encuentres la equivalencia del sueño o de tus pensamientos, de la forma en la que transcurre tu imaginación. En ese momento en que la pantalla ya llegó al punto en donde puede ser una experiencia subjetiva, ¿no? o reproducir la experiencia subjetiva, creo que se ha cumplido un viaje muy complejo para el cine, ¿no? Y por eso el cine no es una tecnología, y de hecho no lo digo yo, lo decía desde los años 60 un neoyorquino, Gene Youngblood, que hablaba del cine expandido. El cine, en donde sea que haya una pantalla, va a haber cine. Es que se siente como, justo ahorita cuando esto expandido, como que se ha desdoblado y curiosamente no les ha pasado, o sea, retomando, a pesar de la tecnología, de estas bellas composiciones que podemos ver y que ahora con la calidad que mucha gente está logrando, que lindo ver esto. Si volvemos al tema de que si no hay historia que te enganche, la quitas. Sí, algo o sea, antes era, ay, qué padrísimo. A lo mejor en un principio se llamaba la atención lo bien hecho, pero pasa mucho esto, ¿no? Le estamos dando la vuelta a las cosas a través del surgimiento de nuevas tecnologías. Así es. Y está volviendo a comenzar. Lo que dijiste fue maravilloso y fue como volver y decir, es cierto. O sea, se está volviendo a descubrir ahora en masa, ¿no? Hay un libro que leí que se llamaba Cultura Mainstream, que justo hace una revisitación en los diferentes medios de comunicación de todo el mundo y del compromiso, por si le queremos decir, pero es más bien de la creación de contenido, ¿sí? Su vinculación además para alimentar al gran monstruo, ¿no? Que es el espectador. Sí. Claro, ¿no? Y que además es voraz. Y eso y ya si es un entras en esa monstruo. dinámica de alimentarlo, pues no dejamos de tener hambre. De hecho, en algún momento me enteré de gente que veía las series o películas en velocidad 2X. Claro. Pues O sea, es que sí rápido. pasa. Bueno, lo que me yo dices, los audios con música y leyendo subtítulos, órale. Pero a velocidad 2X, o sea, es que, mira, consumir por consumir. Las cifras son impresionantes. O sea, antes de que existiera este mundo de la multipantalla, digamos que si solo en la época en la que había salas de cine, pues tú podías contabilizar en un país como México 3.500 salas, y ya eran muchísimas. Es decir, hoy tienes, claro, mucho mayor número de salas, pero si lo piensas en número de pantallas, piensa las pantallas de televisión más los celulares, tienes millones de pantallas. Esas demandan una cantidad pues increíble de contenido, como dicen ahora, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, la exigencia de sacar estos trabajos, digo, yo creo que tú también lo has sentido, o sea, de tener que tener tanto contenido entregable, ¿no? Sí. Tan rápido. Sí, ahorita estoy justo en una dinámica así, ¿no? Estás ahorita tratando de mantener una estrategia. ¿Ya estás rodando o apenas estás voy a rodar? Pero es justo eso, o sea, es tener una agilidad de producción de contenido, o sea, que implica tener el guión, producirlo, editarlo, postproducirlo y entregarlo, porque literalmente lo entregas y ya está al aire, o sea, ya está arriba. Claro, y estamos hablando que es vertical. ¿Esto? Es dual, de hecho es una apuesta que traen con el tema horizontal y vertical, que tenga la habilidad. Que lo muevas. Y que en el momento que tu celular ya te cansaste de verlo así o lo estás viendo en la televisión y te vas al baño y lo quieres seguir viendo en el baño, que encaje bien en la pantalla. Lo tienes vertical, pero aquí el reto obviamente como realizador es que en efecto las técnicas narrativas y visuales y de composición son distintas. Claro. Y tienes que entenderlas. Ahorita a ver si nos platicas un poquito más de esto, de qué es lo que viene,
Pero bueno, chicos, vamos a una pausa primero. Muy bien. Regresamos. Regresamos a pantallas hablando de esta transformación de realizar, ver cine, qué es cine, todo esto que empezamos a platicar desde un principio hasta ahora. Y Héctor, nos compartías tú como realizador, actualmente cómo te estás acomodando y que tienes ahorita en puerta un proyecto que justo con esta nueva, no sé si llamar tendencia porque pasa tan rápido, dinámica, tanto de escribir, de producir, de... ¿qué crees que va a seguir o se va a quedar esta dinámica de inmediatez? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Es un producto por sí mismo, o sea, es un producto que hay que aprenderlo, que hay que entenderlo. De pronto nos puso a todos los realizadores los pelos de punta porque se apagó completamente la producción tradicional y los proyectos tradicionales cinematográficos, que si no venían por bien financiados por el gobierno, por sus instancias culturales o por las plataformas que querían este tipo de contenidos, pues así como que nos puso a todos por los cambios políticos que conocemos del país, ¿no? Que si los cash rebate, que si los tax rebate, que si las aportaciones y que si todo esto. Entonces todos con esa necesidad de producir y de seguir trabajando en lo que sabemos nos gusta, viene esta tendencia. Es una tendencia con nuevas dinámicas, modelos, ¿no? Sí. Que al final de cuentas, sí, para mí se sigue reduciendo a tener una muy buena historia, ¿no? O sea, sigo peleándome yo con el tema de los guiones, de tener buenas historias, que más allá de que se entiendan o que sean digeribles, o esta famosa polémica de este actor de Matt Damon que decía que Netflix les obligaba a que repitieran la trama en toda la historia como 3 o 4 veces. Antes de comenzar te decía que leí una frase que me encantó, o sea, de nada te sirve hacer una gran película si no se entiende mientras ves TikTok, ¿no? Claro. Es que antes, o sea, el show don't tell, o sea, ¿no? Que creo que se está rompiendo esta regla, o sea, ya a lo mejor te estás escuchando y no viendo. Yo creo que son un tipo de productos, o sea, nuevamente, creo que es como la novela, ¿no? Es como el vertical justo tiene esa magia, ¿no? Física, de agarrarlo así. Lo que dijiste del podcast no había pensado, pero a mí me gusta más ver los podcasts justo en vertical, no había pensado en eso. Yo más como escuchar, pero sí es cierto. Bueno, hasta eso sí, todavía no me da tanta flojera voltear el celular, pero es complejo técnicamente hacer el formato que quepa horizontal y vertical. Sí. ¿O se te requiere doble algo de esfuerzo? ¿Hay otro tipo de...? O sea, ¿está en la misma cámara? Sí, en algunas ocasiones meto una cámara vertical. Pero tiene que haber obviamente un mismo timeline de edición, de sonido, para que se empate. Obviamente, en un formato normal, horizontal, aquí estamos los 3 en el mismo cuadro, ¿no? Sí. En un vertical, ponerlos a los 3 en el mismo cuadro significa que la cámara tiene que estar más lejos y quedamos así chiquitos. Entonces, es únicamente uno por cada uno y estar cortando, porque además hay un tema, nuevamente, como decía, de la sobreestimulación, porque lo necesita el ojo. Como el ojo recorre muy rápido una imagen muy pequeña, ¿sí? Necesita verte a ti, necesita verte a ti, necesita verme a mí, necesita como estar cortando continuamente. De hecho, ya hay estudios, esta es la parte técnica, ¿no? Que también me gusta. No, se tiene que aprender. En la atención, ¿no? De los nuevos formatos de edición en proyectos, tanto en podcast, nuevas narrativas, historias, hasta emergentes, narradores emergentes, los ritmos de edición son determinantes para la atención del público, ¿no? Cada 2 segundos, cada 3 segundos, cada uno ya es imposible, ¿no? Ya es como cada 20 cuadros, pues está cañón, ¿no? Pero ya cada cierto tiempo te está exigiendo un cambio a diferente del cine, lo que hablábamos hace rato de los planos contemplativos, que podía durar 20 minutos. ¿No? Ya estabas ahí viendo. Aunque, ¿sabes? También en la historia del cine tiene casos que se asemejan a esto que está ocurriendo y que nos cuenta Héctor, que es, comparemos películas de los años 60, 70, 80, 90 y te das cuenta que el encuadre, es decir, la composición del cuadro, la organización general de los elementos ha cambiado. Y es que todavía hasta fines de los años 70, la salida principal para una película era la sala de cine. Cuando pasaba la televisión, claro que se alteraba, pero como que eso era secundario y no importaba. En los años 80, no, porque ya está el video, y entonces
el realizador, o sea, el Héctor de los años 80 y el cinefotógrafo tenían que pensar que el cuadro, la escena, todo lo que tenían iba a acabar viéndose en la televisión, en un formato de 4x3. Entonces, aunque tú tuvieras una pantalla ancha magnífica y cinemascope, etcétera, etcétera, iba a acabar así, porque así se iba a ver. Sí. Entonces, ahí ya hubo una alteración de este tipo. Y ahora con el celular, el cinefotógrafo y el director tiene que pensar que el último punto donde se va a ver su película es un celular, no es la pantalla de cine. Sí, entonces, las imágenes de la pantalla de cine, digamos que ya no son el fin último. Por lo tanto, si hay una variación, comparamos esas imágenes que estamos viendo de fondo, que fueron pensadas para una pantalla muy grande, con las imágenes actuales, y hay una diferencia en la profundidad de campo, en la forma de componer el cuadro, en el uso del plano, primer plano, segundo plano, tercer plano. Sí. Y todo esto lo está viviendo Héctor. Ahora, claro, al salto al vertical. Sí, o sea, en el vertical Ahora no puedes hacer un close-up de aquí. Así es. Entonces Sí, ¿no? te come completamente la pantalla, porque Claro. como es vertical, ves esto. Sí. En un horizontal, un close-up, pues alcanzas a ver. Y era aceptable la cabeza cortada. Sí, Exacto. sí. Ahora ya cabeza no, es cortada, un tema, ¿no? Nos peleamos mucho. Sí. Hay algo que a mí me gustaría que en la dinámica no se perdiera, y ahí Memo espero que me apoye, que es como justo el tema de cuando nos preguntabas muy al principio qué es el cine, ¿no? Sí. Y se cambió el tema y se perdió. Yo iba a responder, para mí es magia, Ok. ¿no? O sea, sí tengo como esa parte romántica de lo que para mí el cine me ha dejado, ¿no? Porque es jugar con la historia, es jugar con la edición. A lo mejor siendo muy técnico, pero todos esos elementos mezclados me transmiten una emoción. A veces estoy viendo una película donde veo un solo plano Sí. y estoy llorando por el plano en sí, El plano, y no por claro. la historia, pero a lo mejor es el conjunto ese cuadro que estás de imágenes viendo, que me sí. llevaron a ese punto, y es hitchcockiano, ¿no? Completamente, Sí. ¿no? Entonces esa magia de crear algo a partir de la nada, Sí. ¿no? Y de tener los elementos visuales, y insisto, no quiero decir artísticos para que no sientan pretencioso, pero tocar sí. como una pintura, tocar como con un tema musical, Sí. ¿no? Con una frase, y no porque sea matadora, ¿no? Que eran Claro. discusiones que yo tenía pronto con Pancho, que dialogaba mucho, paz descanse, con sus personajes, ¿no? Pero era parte también de ese proceso de la narrativa Claro. del cine, ¿no? Eso creo que de otra manera lo tenemos, lo heredamos, y de cierta forma lo estamos transmitiendo también. Y ahorita es un tema también de tiempo, porque el tiempo se ha vuelto un lujo. Totalmente de acuerdo. Tener tiempo Claro. es lujo. Es un lujo, Sí. es caro. Claro. Tener Y tiempo cuesta, para sí. ir al cine, independientemente que lo puedas pagar, También. es un lujo. Sí, ¿qué creen? Así como en este bloque para ir como cerrando y reflexión de todo lo que hablamos, que inevitablemente está sucediendo y va a seguir transformándose todo este ecosistema en la industria, ¿no? Las multipantallas y no sé qué venga después. Pero el cine en sí, ¿hacia dónde va? ¿Cómo han visto tú también, Guillermo, y tú que nos compartes que también has sido docente, pero tú con toda este trayecto de ver generaciones, ¿qué piensas que sigue y que seguirá siendo como el cine? O sea, ¿hacia dónde vamos a pesar de todo este despliegue? ¿Y qué va a seguir siendo el cine para nosotros? Otra vez, yéndonos al terreno de lo abstracto, el cine para el mundo moderno adoptó el papel que tenía el pensamiento mítico en la antigüedad. Es decir, es el gran distribuidor, difusor de relatos con los que se nos explica el mundo, con los que se nos presenta el mundo. Nuestra experiencia del mundo pues es muy inmediata, nuestra casa, nuestra ciudad, etc. En cambio, el cine nos abre a la experiencia humana en general, que es muy diversa, y al mundo, que también es maravilloso, ¿no? Entonces, creo que ese deseo, que finalmente acaba de ser el deseo que también
impulsa al arte, está presente todavía en los jóvenes que aspiran a hacer cine, aunque su modelo sea el espectáculo. Quieren un espectáculo hecho con recursos artísticos, hecho con calidad artística, y hacia allá va a avanzar. Y la tecnología va a ir cambiando, pero sí siento que el cine como tal llegó para quedarse. Sí. Como puede haberle ocurrido en tiempos de los griegos al teatro, porque antes de los griegos parece que no existía el teatro. El teatro nace con los griegos y el teatro lleva 2000 y tantos años de existencia. Y sigue, ¿no? Y seguirá. Y luego, como parece también la literatura, pues con el lenguaje escrito, ¿no? Que aparece la literatura. Entonces, el cine va a permanecer de una u otra manera mientras haya ese deseo humano de crear y exista la tecnología que le permita contar grandes historias, contar su visión del mundo, trasladar lo que está dentro de su cabeza como imaginación a una pantalla y compartirlo con alguien más. Sí. ¿Qué le dirías, Héctor, a alguien que quiere empezar a hacer cine, para cerrar el programa, que quiere empezar a hacer cine y, ¿no?, con todo esto que estamos hablando, ¿cómo lo podrías guiar? O sea, hablando meramente de lo que tú sientes que es cine, ¿no? ¿Por dónde está empezar? Bien. Yo creo que lo dijo Memo y va justo a este mismo. Hay que visitar, hay que volver a revisar, hay que aprender de los que arrancaron justo con la cinematografía, ¿no? Porque de hecho todavía estaba yendo más atrás. El formato de cine de antes no era rectangular, era cuadrado. El fotograma era cuadrado. Y ahorita hay muchas composiciones en las redes sociales cuadradas. Cierto, sí. Y es como revisar ese pasado, contraponerlo con nuestro presente, porque como siempre dice, quien no lo conoce está condenado a repetirlo. O sea, si realmente queremos saber hacia dónde puede evolucionar, tenemos que saber de dónde venimos, con las primeras herramientas, con las primeras formas de ver, con los primeros contadores de historias en estos formatos, cómo se fue evolucionando, porque si no, está pasando muchas cosas que ahorita que lo dijiste me quedé impresionado. O sea, estamos repitiendo. Sí. Entonces ¿qué auguro con entonces esto? Que tengan paciencia y que se sienten a ver cine. Definitivamente. No, bueno, sí. ¿No? Retomar esa paciencia. Yo creo que nos vamos, chicos, pero qué agradable todo lo que platicamos, porque el cine, como el teatro, siento y creo que va a seguir y se va a quedar. Pero bueno, hay mucho más que hablar de esto. Les agradezco, se nos terminó el tiempo, pero gracias por estar aquí, Héctor, Guillermo, espero tenerlos pronto en el programa y ustedes con paciencia, palomitas o lo que quieran, pero veamos cine. Hasta la próxima.